ya estamos viendo. Hemos quedado en esta cuestión de aquí del horario, ¿se acuerdan? La confección de un horario. Se ha de tener en cuenta la dificultad de cada asignatura, calendario de tareas por asignaturas, horas semanales, siempre, tiempo de estudio, presentación de trabajos, presentación de trabajos en grupo, exposiciones, sesiones de prácticas, examen. Entonces, una vez que empiece el trimestre, uno tiene que colocar las asignaturas en toda esta parte de acá, donde está mi cursor. Por decir, economía política, derecho como el derecho tributario, aquí puede ser derecho civil, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que colocar en cada cuadrito que está aquí encima lo que corresponde. Lo que corresponde, podría ser una X, una P, un dibujo, etcétera, pues para que se den cuenta. Entonces, ese sería para todas las asignaturas, que es lo que el docente les va a pedir en el trimestre. Ahora, la distribución horaria y tareas personales, uno lo busca de lunes a domingo. Ahí lo tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En esta parte tenemos asistencia a clases. ¿Qué día nos toca la materia que estamos queriendo aprender en la semana? O las materias, ¿qué cosa colocaremos? Estudio personal. ¿En qué día ustedes tienen tiempo para poder estudiar la materia que hemos escogido? Después de eso, buscar una hora para hacer deporte, porque no todo el tiempo debe estar el estudiante frente a la computadora, a la tablet o al celular. Siempre tiene que darse una horita, una media hora para hacer deporte del que le guste. Podrá jugar fútbol, podrá jugar básquet, raqueta, etcétera. Tantos deportes que existen. Entonces, en base ya como han distribuido esa parte de asistencia de clase, el día que necesitan estudiar, un día X tienen que buscar el deporte, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, etcétera. Ya les he dicho, si uno no puede conseguir todas estas cuestiones de acá donde está mi cursor, en la noche, por eso les digo, la noche es larga, larga. Uno puede acomodar su horario tal como quiere, descansa primero, duerme primero, cena primero, y ya verá pues qué hace el estudiante en esa parte, qué hará el estudiante en esa parte. Entonces hace el deporte y después se pone a descansar. Será una hora, 2 horas, media hora, 15 minutos, etcétera, pero buscando siempre el día que van a hacer toda esta situación. Comidas. En las comidas uno tiene su horario de cenar. Hay otros que cenan a partir de las 7 de la noche hasta las 9, digamos. Pero otros buscan, ¿qué se llama? El dato libre para poder cenar tranquilo, porque tampoco es alimentarse a la rápida. Entonces, uno tiene que comer, masticar, charlar, opinar, todo con las personas que les rodean. Pueden ser con sus familiares, pueden ser con sus compañeros, pueden ser compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que saber en qué día le va a tocar el deporte, en qué horario, el descanso, a qué hora va a ser su descanso del deporte, a qué hora va a ser su hora de comida, etcétera, etcétera. Esta partecita para mí es lo más importante. Esta parte de aquí de la asistencia de clases ya verán qué día les toca. Estudio personal, qué día, qué hora, ya sea en la mañana, tarde, noche, podrán estudiar. Eso es la situación. Salidas de paseo, también tiene que haber esa situación de ir a pasear con su chica, con su chico,
con sus familiares, con su esposa, con sus hijos. Salir siempre, no todo el rato estar metiéndole, ¿qué se llama?, al estudio. Ya les he dicho, el estudio entra por un ratito, una horita o hora y media a un tiempo X. Puede ser en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. No sé pues en qué horario ustedes podrán buscar su comodidad para poder estudiar y entienden mucho mejor. Y es mejor salir al aire libre para ir a estudiar todo lo que tienen que estudiar. Ahora, en la salida siempre el cuerpo necesita distracción. Distracción, podrá pasear con toda la familia, etcétera. Divertirse es que se llama ir a estar con los amigos, libar bebidas alcohólicas, libar que se llama refrescos, etcétera, etcétera. TV música. En la televisión y música uno ve pues sus programas favoritos, a veces que van a apoyar a la clase que hemos tenido o al estudio personal, porque hay cosas de que les sirve y les entra mucho mejor viendo la televisión. Por eso dice el refrán, por los ojos entra mejor en la enseñanza. Ahí, en esta cuestión de televisión podríamos ver las diapositivas, algunas escenas emotivas, noveleras, educativas, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho mejor buscar también esta situación de la televisión. Hay horarios, hay canales de televisión que tienen buen informativo, buena programación. Los que tienen cable buscan un canal que les guste, dejando de lado la televisión nacional, etcétera, etcétera. Ahora, en la música, para mí es mucho mejor escuchar música suavita, suavita, suavita. Mejor si son esas melodías de Beethoven, no sé, esos artistas antiguos que tenían unas melodías muy hermosas, tanto para descansar, para dormir, para alimentarse, etcétera. A otros les gustan los boleros, a otros les gusta el rap, a otros les gusta música folclórica, etcétera, etcétera. Estos son los principales espacios que uno tiene que disponer en los días de la semana. Ahora otros, ya pues uno ya tendrá que viajar, tendrá que ir de excursiones, tendrá que ir a ver la construcción de su casa, hará que de comunidad vecinal, ya pues ya verá en qué día lo va a tocar, especialmente los sábados y domingos están dedicados a la zona y a la construcción de unas situaciones especiales. Ustedes saben que uno cuando construye una vivienda, un departamentito, un cuarto, siempre hay que estar al lado del albañil y del técnico. ¿Por qué? Porque no hacen tal como nosotros queremos. Se les deja material, se lo llevan, se lo venden, colocan mal la mezcla, al rato de un buen tiempo se está descascarando, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver, ya ustedes han debido ver las cosas que hacen sus papás, sus familiares, sus amigos en esta clase de situaciones. Entonces, eso sería en la cuestión del deporte. Ahora, tenemos aquí la toma de apuntes. La toma de apuntes es bien importante. ¿Por qué? Porque tienes que anotar todo lo que te interesa del tema. Todo lo que te interesa. No es copiar por copiar toda la estrofa, sino es algunas partes que te llaman la atención. Unas palabras importantes y en base a esas palabras formar sus frases, sus refranes, sus estrofas, etcétera, etcétera. Los apuntes son fundamentales para mantenerte activo y atento. Eso quiere decir de que estás atendiendo a la clase.
estás atendiendo, estás mirando las diapositivas, estás escuchando lo que está leyendo el docente, lo que está leyendo el estudiante, el compañero, etcétera, etcétera. O has debido, que se llama, leer algún artículo del periódico, de la revista, al ir a la universidad. Entonces, es una situación donde te mantiene activo y atento a lo que estás haciendo en ese momento. Ahora el otro dice, captar las ideas y prácticas de la expresión sintetizada. ¿Qué quiere decir? En todo lo que está hablando el docente en las diapositivas, nunca va a hablar de la diapositiva, algunos tópicos tomar en cuenta, pero mucho más se sale del tema y dan sus ejemplos, sus experiencias en base al tema. Es por eso que dice captar las ideas y practicar la expresión sintetizada. La expresión sintetizada está en esto, en la toma de apuntes, en la toma de apuntes. Si no sabes tomar apuntes, nunca vas a entender la materia, nunca vas a saber en qué parte estás fallando, cómo puedes aprender, qué vas a hacer, toda esa situación, todas esas preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, esa es la cuestión de captar las ideas y practicar la expresión sintetizada. Ahora, recordar, utilizar y revisar. A medida que vas haciendo ese horario de deportes, descanso, alimentación, tienes que acordarte todo lo que has anotado en el papelito o en tu cuaderno, en tu cuaderno de toma de apuntes, etcétera, etcétera. Recordar más o menos qué es lo que ha hablado el docente, qué es lo que no has entendido. Y todo lo que no has entendido, si estás con tus compañeros cenando o almorzando o desayunando, tienes la oportunidad de preguntar al grupo, de decir compañeros o Carlos, Juan, María, Teresa, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿De dónde sale este resultado? Entonces, entre risa, ¿qué se llama? Entre risa y algunos remordimientos y algunas llamadas de atención porque no has aprendido, sale la respuesta. Sale la respuesta y vos tienes que estar atento a lo que están hablando tus compañeros. A veces dan la respuesta a medias, el otro salta, dice, no, no es así, esto es así, esto es así. Otro salta, dice, no, más fácil de esta forma. Y así sucesivamente las respuestas van saliendo al aire, de acuerdo a la amistad que tienes con todas esas personas. Mucho es la amistad. Así por así, nadie te va a enseñar, nadie. Pónganse en la cabeza, anótense en su cuarto, en letras grandes. Nadie me enseña si es que no le invito un café, un chocolate, un dulce. Y aparte de eso, eso es lo que tú has utilizado, has recordado, lo tienes que utilizar pues en tus exámenes, en tus apuntes finales, en tu cuaderno en limpio. ¿Qué será por lo que vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo vas a resaltar esa situación que no entiendes? Otros lo hacen con colorcitos, otros le hacen con subrayado, otros le hacen con cuadraditos, otros buscan el significado de la palabra, lo ponen un cuadrito encima de la palabra para que se den cuenta con las palabras principales y así sucesivamente. Y una vez que has hecho todas esas cosas de recordar, utilizar, tienes que revisar si está bien redactado, si no está bien redactado. A veces te lo comes la S, en vez de escribir la S, haces la R, la T por hacer rápido en la computadora, que se llama en el celular, en el tablet, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, toma de apuntes es la parte fundamental para aprender mucho más el tema que está en boga, o sea, lo que está hablando el docente en esa oportunidad o en ese día.
A ver, doña Nancy Papa. Doña Nancy. Doña Nancy. Buenas noches, licenciado. Tiene que responder más rapidito, señora, porque los otros estudiantes se van a molestar de lo que no quiere contestar. A ver, ¿qué es lo que ha entendido de la cuestión del horario y de los apuntes? Bueno, en cuestión de horario nos tenemos que realizar durante toda la semana un horario adecuado, ¿no? Para poder realizar nuestras actividades, como ser estudio, como ser también la parte de hacer deporte, y en qué tiempos también podemos hacer la lectura, todo eso, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades, los que trabajan también adecuarse, ¿no? Un tiempo eh, realizar los estudios y todo eso. También, de acuerdo a Ah, los qué bueno. apuntes, en los apuntes también tenemos que subrayar, hay otras personas que colocan como un tipo de anotaciones y todo eso, pero bueno, yo realmente subrayo y hago también resumen y a veces me gusta hacer las notas conceptuales, que me ayuda Ajá. mucho a recordar, mucho me ayuda a recordar y a facilitar, a repasar, a realizar un repaso rápido del tema. Eso sería ¿Usted lo tiene que hijitos? tengo dos pequeños. Ya ve, entonces ahí puede practicar mucho en esta cuestión de toma de apuntes, especialmente con los muchachos, ¿no? Porque vas a anotar la parte que más importante y en base a esos apuntes usted puede ya prácticamente dictarle toda la clase de lo que han llevado los chicos. Y usted también Sí, aprende a sí, sacar sí, todas esas situaciones, ¿no ve? No es exacto. nada que se llama, no es nada en vano, sino sirve en algún momento alguna situación. Muchas gracias. De nada, Liz. Marisol Mamani. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, ¿qué entiende usted de los apuntes? ¿Por qué Eh, son fundamentales? sí, sí, buenas noches, licenciado. Sí, es importante tomar apuntes, bueno, para tener no presente qué materia estamos con el docente, ¿no? En mi caso es también, ¿no? Subrayarlo, como dijo la compañera, y también pasarlo en un borrador y lo más sobresaliente, bueno, apuntarlo, ¿no? Y con respecto al horario, también debemos marcarnos, ¿no? Un tiempo para estudiar, un tiempo para hacer deportes, un tiempo de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Porque uno trabaja, entonces buscarse la manera por la noche, como dijo usted, la noche es larga, entonces acomodarse a eso, ¿no? Y también según técnicas de estudio, buscar eh, unas salidas en la semana con la familia, el de, eh, una que algún bailongo por ahí, ¿no? No siempre es dedicarse al estudio, como dijo usted. Entonces, adaptarnos a eso, licenciado. Ya, muchas gracias. Pero yo les recomiendo, muchachos, de que no digan, nunca digan lo que piensa la compañera, yo igual digo, dice, ¿no ves? No, Mm, no es así. Cada uno tiene su pensamiento personal, personal. No se copien de lo que dice el compañero. El compañero puede hablar sonceras y usted dice, yo ratifico lo que dice él. Dice. No, no es así. Sino ustedes tienen que sacar su propia conclusión, su propio apunte de cualquier materia. Eso deben ser anótense en cualquier lugar. Nunca una persona piensa igual que la otra. Hasta en los mismos hijos. El hijo mayor no piensa igual que el menor no piensa igual que el que le sigue. Peor si son hermanos mellizos. Han debido ver ustedes, las señoras y algunos señores que tienen sus hijos mellizos, nunca tienen la misma personalidad, se tienen diferente. Hasta ni quieren ni mirarse. En el curso no quieren ni mirarse, quieren actuar solos. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Bueno, continuamos.
Indicaciones prácticas, dice. ¿Qué quiere decir? Atención al título del tema, al tono, a los gestos que... No, voy a volver a repetir. Atención al título del tema. El docente siempre va a colocar en grandes letras o en colores el título del tema. Por decir, lección 4 se refiere a las características de los verbos, por decir. Entonces, leer con ¿qué se llama? Con detenimiento, ¿a qué se está refiriendo el caballero que está al frente? Título. Después, el tono en que habla, de la forma como se expresa, para que ustedes, los estudiantes, puedan entender el tema que está en boga. Después, para hacer hablar del tono, siempre el docente o el estudiante que está exponiendo o está en el examen, siempre hace gestos, siempre, toda la vida hace gestos, ya sea gesto de mal humor, no le gustan las preguntas, habla muy fuerte, mucho mueve las manos, sus ojos, su boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho depende de los gestos para que el docente se haga entender con los estudiantes. La forma y orden del profesor al introducir las ideas. Como cada tema tiene su título, subtítulos, sus acápites, el profesor tiene que seguir ese esquema, Si no sigue ese esquema, se van a perder del tema, porque va a hablar por decir, de la naturaleza, después va a hablar de la luna, después va a hablar de las plantas, después va a hablar del presidente Evo, ya uno se distrae, ya no está en el tema de las características de los verbos. Entonces, mucho hay que ver en esa forma. Hay docentes que son muy capísimos, solo con el título comienzan a desarrollar todo el tema. Y el que sabe tomar apuntes está, como se dice, explayándose en esa forma. A veces en las diapositivas no es colocar todo el cuaderno en letras, sino con unas figuritas, 2 figuritas, o un pequeño concepto de alguna cosa, y sobre eso hablar y hablar, hablar y hablar, para que el estudiante pueda entender. El otro dice, utiliza folios sueltos y deja márgenes amplios para las aclaraciones. ¿Qué quiere decir esta parte? Utiliza folios sueltos, dice. Entonces, quiere decir, utiliza palabras muy comprensibles que otras personas no hablan. O sea, o si no, hablan palabras que son muy comunes y otros no entienden lo que quiere hablar. O si no, están hablando en castellano y posteriormente están hablando en aymara. Entonces, uno tiene que estar atento a lo que está hablando. Entonces, dice, y deja márgenes amplios para las aclaraciones. Una vez que ha lanzado las respuestas ya con palabras que no se entienden o se utilizan o alguna cosa, te deja y pregunta a los estudiantes del tema por qué, el cómo y todas esas situaciones para que pueda ampliarse el tema, pueda ampliarse los conceptos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos, anota las ideas, no las frases. Ahí está lo que dice aquí en otras palabras sobre la toma de apuntes. Anota las ideas, no las frases. De las frases, uno sacará unos tres palabras y listo. Y uno le va armando. Uno va armando en esa situación. Igualito es en los conceptos, en las características, en la introducción, etcétera, etcétera, etcétera. Otro dice, utiliza símbolos, por ejemplo, dice. Esto se utiliza mucho en la cuestión de las diapositivas. Como les decía, hablaba hace rato,
se utilizan figuras, se utilizan paisajes, se utilizan números, se utilizan casas, un montón de cosas que están relacionadas con el tema. Entonces, va hablando, va colocando. Uno también tiene que ubicarse cuando está hablando el docente, ¿no? Si no entiende, preguntar, pues lo que no entiende, decir docente, señor licenciado, etcétera, etcétera. Esta parte no entiendo, me puede ampliar, pero siempre con la educación de vida, con la educación de vida. Como sabemos, el por favor te abre las puertas. Entonces, uno igual tiene que hablar con el docente. Persona mayor siempre necesita respeto. Entre compañeros también existe ese respeto, pero no es tan que se dice, tan formal como se utiliza con el docente. Entre nosotros, si nos conocemos bien, hasta la podemos llamar desde su apodo. Y el otro nos hace caso, reímos, jugamos, hablamos de todo un poco. Entonces, mucho hay que, emplear los valores. Los valores. Hoy en día se están perdiendo todos esos valores. Hasta que he visto en una casa de que el hijo llega como si fuera uno de la calle más. Ni siquiera saluda a sus padres, nada. Se sienta a la mesa y la madre como automática tiene que servirle el rancho, el almuerzo. Pero no, hay que decirle buenas noches mamá, buenas noches papá, me ha ido mal, me ha ido peor, he aprendido mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas para poder hablar. Mayor que dice. Entonces, este simbolito que vemos aquí significa mayor. Y si es al revés, es menor. Ahí está, ¿ves? Menor. Por ejemplo, cuando estás dando alguna teoría, algún concepto o estás hablando de algo, siempre tienes que poner un ejemplo, porque si no, no te van a entender nadie, no te van a entender. Y este ejemplo tiene que ser de la vida cotidiana, no tiene que ser de pasado, porque hay gente joven que ni siquiera ha conocido. Hay gente dentro del curso, ahorita le pregunto ¿qué se llama? De Paz Zamora, van a decir, no lo conozco, nunca he escuchado ese apellido. Peor de Urzulagaoitia, Melgarejo, etcétera, etcétera. Entonces, estos ejemplos tienen que ser vividos actualmente, porque hay cualquier cantidad de ejemplos y de cualquier materia. Todo hay en la situación. Igual, es el símbolo de igual, ya conocemos tres cosas. ¿Qué se llama? Este es el signo de la división, faltan los puntitos. Este ya es sobre para mí, este es sobre. Está mal esta de cuestión de que diga porque para mí sería una X. Aumenta y disminuye. Aumenta toda la vida hacia arriba y cuando disminuye toda la vida hacia abajo. Igual como la jerarquía. La jerarquía viene siempre de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. La jerarquía es de arriba para abajo. Por eso dice jerarquía. Entre los militares han debido ver ustedes. El que manda ahí es un general, un almirante, etcétera, etcétera. Pero le dan la orden a un mayor, a un capitán, a un oficial, a un sargento, etcétera. Y esa designación de grados es la jerarquía. No solamente en los militares, también en empresas públicas, en empresas privadas. Ahí están los doctores, ahí están los magíster, ahí están los que se llaman licenciados, los técnicos, etcétera, etcétera, etcétera.
triunfa. Toda la vida tenemos que ponernos en mente de que toda acción que hacemos nosotros tiene que ser en beneficio de nosotros, no para otras personas, sino para nosotros. Porque si no haces una cosa que te gusta y haces algo, tienes que triunfar en alguna oportunidad. Te va a servir en el trabajo, te va a servir en la educación, te va a servir en las farras, en las parrilladas, etcétera, etcétera. Opuesto, siempre existe una persona que te va a dar la contra en lo que estás hablando. Toda la vida, siempre hay uno que no esté de acuerdo con la cuestión de la frase, de los ejemplos, de los ejercicios, etcétera, etcétera. Siempre hay un oponente en toda esta situación. A ver, don Andy Espinosa. Don Andy. No está, no está. Benjamín Gregorio, Benjamín Gregorio Cochi. Benjamín. A ver, María Quispe, ¿qué desea hablar? María Quispe. No hay, nadie quiere contestar. Carlos Calizaya. Carlos. Sí, licenciado. A ver, ¿Cómo se llama usted? Olimpia. Ya, Señorita Olimpia. Guarachi. Ya, muy bien. A ver, explíqueme todo lo que he hecho de la anterior, de la diapositiva que he cambiado para hacer las preguntas. ¿De estas diapositivas o de la anterior? De la anterior, pues de lo que he hablado de la cuestión de los verbos, todas esas cuestiones. Y la verdad, licenciado, estaba ocupado, es que tengo mi hijito, estaba haciéndoselo de su cena, Ya, lo estaba preparando. Ya, muy bien. Sí, Pero déjelo a una persona de su confianza para que lo cuide. Una hora nada más es la clase con nosotros, ¿no? Por favor. Sí. Está bien. Benjamín Mamani. Benjamín. Claribel Loza. Claribel. Nadie quiere responder. Cuidado que yo le dé tema por avanzado y que se llama, exista problemas. Por favor, yo no estoy pidiendo de que me respondan bien. Todo lo que han entendido nada más. Y no se queden callados. En los cursos regulares no contestan en el virtual. Tema avanzado. ¿Por qué? Porque están jugando, están chateando, están haciendo otra cosa en vez de estar atendiendo la clase. Y esta situación de virtual es una pena del aprendizaje del estudiante. A ver, Eddie Carvajal. Eddie.
Eddie Carvajal. Ernesto Peña. Sí, licenciado. Ernesto Peña. Ya, a ver, por suerte ha respondido usted. A ver, explíqueme todo lo que ha tomado apuntes o ha aprendido de la diapositiva. Sí, estaba ahí explicando de poner símbolo, de prestar atención cuando el docente está ahí impartiendo las clases, en cuanto al título, el tema, los gestos, la forma, y, y anotar las ideas más importantes de lo que dicta el profesor. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, por último, Félix Ramos. Félix. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Ya, licenciado, lo que yo he entendido es que los que ha tocado, por decir, los principios, los valores que estamos perdiendo, ¿no, licenciado? Esa es la verdad, licenciado, porque hoy en el día se ha visto que hemos perdido el respeto y a los principios y a los valores. Entonces es nomás ahora cambiar, ¿no? Más que todo hacer posible, ¿no? Para que volvamos, ¿no? A nuestros valores, porque hay un dicho que dice que los valores vienen de la casa, ¿no, licenciado? Entonces, pues, ¿qué será el descuido de los papás? ¿Qué será el factor, no? Para que lleguemos a eso, licenciado. Ya, muy bien. A ver, don Freddy Ramos. Don Freddy. Ya les respondí, licenciado. Freddy Ramos, dice. Licenciado, Sí. licenciado, le habla Edgar Yanique, licenciado. Buenas noches. A ver, Edgar. Dame unos ejemplos de valores. Y Dame salir. unos ejemplos. ¿Y cómo Muy lo bien. vas a emplear esos valores en tu casa y en la Y universidad? salir. Dame 3 ejemplos de valores. Muy bien, licenciado. Licenciado, Esto para empezar, mira, ¿qué hago? un poquito, una falta de respeto, ¿no? De aquí los compañeros. No, pero ¿dónde voy a entrar Por ahorita? favor, compañero Félix, quiera que lo A ver, apague por su favor, audio. jóvenes. Un poquito, como lo decía licenciado, ¿no? Un poquito falta de respeto. Y ahí entra también los principios y los valores. Cuando usted menciona a algún compañero, por favor, tal X, y no están callados, o tal vez los compañeros han entrado y se han ido a hacer alguna actividad personal, ¿no? Quién sabe qué estarán haciendo, pero me falta un poquito para mí me parece una falta de respeto y no tiene ese valor, ¿no? Los principios y moralidad. Ese es uno. Ahora, tomando en cuenta en las diapositivas que usted ha mencionado anteriormente, en la clasificación de los horarios y demás cosas, yo creo que en esta clase, en el turno de la noche, estamos el 90% yo creo trabajando. O trabajamos, ¿no? Porque son todos padres de familia o más de familia, ¿no? Entonces el tiempo un poco nos acorta en muchas cosas de lo que hay en el deporte, paseos, yo qué sé, música, TV, todas las que se llama en la tabla que nos ha mencionado, ¿no? Entonces ahí en los otros está el trabajo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso yo trabajo de lunes a los 7 días de la semana y hay algunos días que descanso, pero eh, situaciones personales, ¿no, licenciado? Pero es así. La siguiente diapositiva donde dice usted toma de apuntes, es muy importante, ¿no? Cuando usted imparte las clases o algún docente está impartiendo las clases, tomamos atención de, bueno, cada uno sabe qué es lo que hace, ¿no? Pero en sí hay docentes también que nos transmiten la lectura, leer y leer y leer y leer y leer, cuando si ya nos hemos perdido, ya se ha hecho monótono, ¿no? Entonces sería un poco interesante también, ¿no? Algunos docentes que cambien ese tipo de enseñanza, ¿no?
Me parece muy bien, ¿no? De su parte, licenciado, avanza un cierto tiempo y hace preguntas. Y eso es bueno. Y en esta carrera que lo estamos haciendo nosotros, estamos queriendo emprender, estudiar y culminar la carrera de Derecho. Es muy importante la socialización con todo tipo de personas, ¿no? Puede ser jurídicas, económicas, yo qué sé, todo tipo de personas, licenciado. Entonces, yo pienso que en este toma de apuntes es muy importante, ¿no? Lo que estamos aprendiendo o lo que estamos captando, apuntarnos, lo más importante, como usted dice, licenciado. Entonces, ese sería uno de mis puntos de vista, licenciado. Va a disculpar que sea tan largo. Gracias. Ya, está bien, perfecto. Toda esa situación, ya les digo, siempre empleen los valores y los principios. Ahí se conoce a la persona. Tiene, si tiene educación, si tiene, que se llama, un avance académico, todo se ve en esa parte, en esa parte. Yo en esta materia, yo les estoy enseñando las partes importantes que un estudiante debe tener. Ya los profesionales que están aquí en aula ya conocen, debe decir, ya conozco todas las cosas, están chateando, están haciendo, pues saben porque ya conocen, pero en cambio los otros muchachos que han salido del colegio no saben la forma de estudio, no saben cómo es la forma de examen, etcétera, etcétera. Entonces yo les digo, este sistema virtual no es muy bueno, no es muy bueno porque el estudiante no aprende nada, no aprende nada, nada de nada. Entonces, me parece que tiene que ser presencial, pero también pues, tenemos al frente una gran enfermedad que tampoco se puede hacer esa situación, no se puede contradecir contra la naturaleza. Hay cosas que hay que cuidar, hay cosas que hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades. Por algo están hablando, por algo están sacando por radio, televisión y prensa. Entonces, a eso yo me voy. Valores, valores, valores. No es hacer lo que a uno le dé la gana y carácter. ¿Qué me importa del resto? Yo hago lo que tengo que hacer y se acabó. No. Hoy en día un valor principal es el usar barbijo. Pero hay gente que le interesa colocarse el barbijo. Yo sé que molesta, pero hay que hacer caso, hay que hacer caso. Ya está presente esa nueva ola del del COVID-19. Otros dicen que es muy fregado, no aguanta 2 días y chao al joven o la persona que ha contraído esa ola. No sabemos con qué vamos a combatir. Solamente yo sé y sabemos todo el mundo de que tenemos que mantener distancia, tenemos que tener barbijo y lavarse las manos constantemente. Por algo debe ser lo que han dicho, ¿no? Por algo. Entonces, hay que hacer caso. Yo sé que algunas personas dicen, son serio, está hablando el docente, el licenciado. Eso se sabe, dice, no. Esa situación tiene que ser para todos, hasta para sus hijos. Hay changuitos que están distraídos jugando fútbol sin barbijo. Claro que hace mal, ¿no? Pero igual. Salen a la calle sin barbijo. Todo, ¿no? Vas al mercado, hay doñas que ni siquiera están con barbijo. Hay señores igual. Todo un despelote. Bueno, continuamos. Licenciado, va a disculpar que le Sí. interrumpa. Aquí tengo una pregunta. ¿Y cómo serían las técnicas con estas tecnologías? ¿Me puede volver a Por repetir, por ejemplo, favor? ¿cómo serían las técnicas con estas tecnologías, como por ejemplo por las clases por virtuales, como usted estaba diciendo, hay compañeros, hace rato estaba llamando nombre por nombre, ya, y nadie le respondía, y, o sea, me refiero a eso. ¿Cómo sería? O sea, Mira, en esta parte, en esta parte, prácticamente es bien desleal esta parte. Uno es que se llama uno que trabaja y otro que disfruta, en el cual
el docente o el compañero que está dando ayudantía o el que está hablando por radio, en televisión, se le toma en cuenta un ratito, no le interesa la información, se va a hacer otra cosa. Pero la cuestión es de que en esta parte de la educación hay gente que quiere que se le regale nota, hay gente que quiere que se les regale nota, por lo que ha abierto un ratito el ¿qué se llama? Eh, la computadora ya está conectado al curso. Pero en otra forma no habría yo prácticamente yo lo tengo miedo al COVID porque yo he caído en la primera ola y es jodido. Los que han caído me van a dar la razón, no es fácil, pero no sé, no entiendo yo, pero ni las clases semipresenciales está bueno, porque no sabemos también si la gente que va a asistir a esas clases semipresenciales está contagiada con la cuestión. Y para hablar tienes que sacarte el barbijo, quieras o no quieras, o si no, no te entienden nada. Y tienes que gritar si es que estás con barbijo. Y los mismos estudiantes dicen, ¿por qué está gritando? ¿Por qué está hablando fuerte? ¿Por qué está moviendo mucho sus manos? No le entendemos nada. Y es bien fregado de esta parte. Y para mí, sinceramente, sin hablar mal, discúlpenme, pero mi pensamiento es, me parece que por lo menos un año se debe parar la educación y las autoridades ver cómo se va a enseñar al estudiantado viendo todas estas experiencias. En la universidad es grave, No sé cómo se titularán los futuros profesionales con esta técnica. No sé. El mercado laboral les va a botar de una patada porque no saben nada. Y para poder capacitarse tienen que tener plata. No lo van a sacar plata a tu papá, a tu mamá, después que has sufrido para darte la licenciatura. Tú tienes que esforzarte, trabajar, pelear con los compañeros en el mercado laboral. Porque hay gente que sabe más que vos y vos que eres el capo que has egresado de la universidad, no das ni atrás ni adelante. Esa es la situación. No solamente en la universidad, en los colegios. Pasan de curso como si fuera cambiar de pañuelo. No es así. Tienen que aprender en cada año hay una cierta cantidad de materias que tienen que llevar y tienen que aprender para poder pasar al siguiente curso. Yo sé que existen estudiantes muy aplicados, se les hace el favor de hacerles saltar el año, pero no solamente será una sola vez, no es todas las veces. Esa sería mi respuesta, señorita. ¿Se conformé? Sí, bueno. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución? Por eso ya le he dicho, pues, señorita, de que se pare por lo menos un año y vean las autoridades cómo se va a enseñar a los estudiantes del nivel superior, del nivel de bachillerato, los técnicos, etcétera, etcétera. Porque esto tiene que darse solución. Licenciado. Ya les he dicho. Licenciado. Sí. Licenciado, tal vez argumentándome algo más, licenciado, la situación de la educación está un poco caótico, ¿no? Con esto de la educación virtual o a distancia. Pero en sí, mire, licenciado, hay diferentes casos. Para muchos de los, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo, ¿no? Se me hace muy difícil llegar hasta la universidad y, por decir que se da presenciales, ¿no? Se me va a hacer un poco complicado llegar porque salgo del trabajo un poco tarde, llegar allá. Y usted sabe, el estrés, el cansancio, uno puede llegar incluso a descansar, a dormir nomás a la U. Pero mira, en mi caso, me parece ideal, ¿no? Esta educación virtual,
como usted dice, es pésimo la educación virtual, pero cada uno se siembra lo que uno va a cosechar, ¿no? Si yo quiero forjarme, hago un esfuerzo único, ¿no? Para salir adelante con esto del estudio, me complemento, pese que a ustedes nos dan ciertas materias, nos inculcan valores y demás cosas, pero uno de cada uno depende de uno. Si uno quiere, entonces sigue alimentándose con más cosas de estudio y demás cosas, agarra libros de manera personal, ¿no? Cosa de que más adelante, como usted dice, la pelea en el mercado laboral va a ser fregado, porque muchos hoy en día salen abogados directamente a salir como taxistas y demás cosas porque no encuentran el trabajo o no son abogados competentes, ¿no? Pero en sí, si uno es bueno en esta materia, se forma solito, entonces lo van buscando donde sea. Entonces yo pienso que la educación uno mismo se lo consigue, uno mismo lo labra, uno mismo lo va consiguiendo, ¿no? Entonces, tal vez aquí en este curso tenemos varios profesionales que tal vez piensan lo mismo o diferente, licenciado. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Usted tiene casi toda la razón en esa parte, ¿no? Uno, por eso les he dicho el otro día, uno es arquitecto de su profesión o es arquitecto de su vida y de sus notas. Porque si el profesor es fregado, no te va a regalar nota, como hoy en día los directores dicen, aumentele 3 puntos a tal persona. Y uno reclama, pero ¿por qué no ese caballero no da ni atrás ni adelante? Aumentele, dice. Bueno, le aumenta, el otro sale riendo de la clase, se te ríe en tu cara, y no sabes qué vas a hacer, qué vas a hacer, no vas a hacer, no sabes qué vas a hacer. Chupártela, la renegada, y si vas a explotar, se van a ir a quejar a ciertas instancias y el que sale perdiendo eres vos. Ese es el problema. Hay tantas leyes que van a favor de las personas, especialmente de las doñas. No hay caso de mirarlas feo. Ya están quejándose a ciertos lugares y las autoridades le dan más prioridad a esa situación de la queja de la doña. Y tú vas a reclamar, decir, no, no es así, esto era así, ni te la van a creer, ni te la van a creer. Pague usted su multa o si no, vaya usted arrestado por una semana al costo. Jales de ahí como para romperlo, pero ¿qué? Lo que has visto ahí adentro, lo que has aprendido ahí adentro, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Tampoco se van a olvidar sus fechorías que han hecho antes de que entren a esa situación. Cuando entran ahí adentro se perfeccionan, capísimos salen por si acaso. Pero hoy en día la justicia está en contra de nosotros, le dan más, le dan la razón a los maleantes, a las doñas, a los niños. No hay caso de decirles nada, nada, nada. Antes, una patada donde sea que te encuentres de tu padre, no le decías nada. Amén si te dolía, amén. Llorar en un rincón y listo. ¿A quién quejarte? A nadie porque no había esa situación. Y gracias a esa situación, algunas personas han surgido que han hecho de bienes, que han hecho de doñas, de hijos, que quizás siguen inculcando esa educación, etcétera, etcétera. ¿Respondido su pregunta? Bueno, seguimos. Eh,
Sí, está perfecto su opinión. Pero yo te digo, hoy en día todos los estudiantes tienen todo a la mano, todo. Se les pide un trabajo, buscan, encuentran, igualito lo copian, igualito, sin hacer un análisis de ese tema, igualito con las mismas fallas. Otros dicen, presentarle así, el Vicente ni siquiera va a revisar, pero a veces el Vicente se da tiempo y revisa y se queda con la boca abierta, se queda con la boca abierta. ¿De qué? Esa persona que creía que se llama una persona estudiosa, todas esas cuestiones, llegado el momento con una pregunta frente a frente, chao, no, ni atrás ni adelante, ni atrás ni adelante. Hasta yo les digo, no tienen ni respeto. Les he encontrado borrachos en una clase virtual este año, borrachos. Otra clase virtual también, disculpen la palabra, no es por exagerar, haciendo el amor. Haciendo el amor. Ya será montado, no será montado, pero me ha salido en la pantalla, me ha salido en la pantalla. Después sale una carcajada. No es así, no es así, no es así. Y muchas cosas más que uno puede encontrar en esta cuestión. Por eso digo, no me gusta este sistema de enseñanza. No me gusta por nada del mundo. Hay personas que son bien conscientes, como dice usted, buscan cuestionarios, preguntas, respuestas, revistas, artículos, leen en la calle. A veces hay folletos botados por la calle, están levantando y están leyendo todo lo que dice, después lo votan, pero ya tiene en su mente lo que ha leído, lo que le ha interesado, especialmente cuando hay fiestas con conjuntos de renombre, ya saben el lugar, la hora, la fecha, a qué hora va a ser, cuánto va a costar, dónde va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. Licenciado, perdón que le corté, acaban de enviar hace unos minutos atrás la otra clase, no sé si es prudente, mil disculpas por cortarle, licenciado. Hasta las 8 de nuestra clase, ¿hasta qué hora es? Hasta las 8 y... 8:10. 8:10, entonces ya estamos en hora. Ya, bueno, entonces quedamos ahí y ¿qué se llama? La próxima clase terminamos esta parte y entramos a la segunda. Buenas noches, que tengan buena noche y que algo les haya quedado en esta parte. Gracias, hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego.